Gracias, presidente. Señorías, desde hace unos años los españoles se preguntan por qué las televisiones dedican tantas horas a algunas noticias y, sin embargo, tan pocas horas a otras. Se preguntan por qué las televisiones hablan tanto tiempo de los problemas de los políticos y tan poco tiempo de los problemas que afectan a los españoles. Se preguntan por qué algunos enfoques se repiten en todas las tertulias de televisión y, sin embargo, se silencian, se demonizan o se caricaturizan otros enfoques. Y se preguntan por qué los informativos de todas las televisiones, tanto públicas como privadas, coinciden tanto, mismos temas, mismos enfoques y mismos protagonistas. Todas estas preguntas que se hacen los espectadores evidencian que el panorama televisivo español carece de pluralidad política, un déficit que durante la pandemia se notó especialmente. ¿Lo recuerdan? Durante la pandemia, todos los canales de televisión, tanto públicos como privados, transmitieron la versión oficial del Gobierno, una verdad oficial que ninguna televisión generalista cuestionó, como tampoco cuestionaron aquellas medidas que después fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Antes de la pandemia, todas las televisiones generalistas restaron importancia a la expansión del COVID, igual que hizo el Gobierno. Durante la pandemia, todas las televisiones generalistas demonizaron a los españoles que no se sometieron a medidas totalitarias, cuando no disparatadas, igual que hizo el Gobierno. Y actualmente todas las televisiones generalistas ocultan las consecuencias económicas y sanitarias de aquellas medidas, igual que hace el Gobierno. Sin duda, esta anomalía que ocurre en España pasa por algo. Claramente hay una pretensión para condicionar a la opinión pública desde las televisiones del duopolio y las televisiones públicas. Y con ello se limita el pluralismo político. Es importante recordar que el pluralismo político es considerado uno de los pilares básicos de la democracia. En nuestra Constitución, de hecho, en su artículo 1, se dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, donde se fija como valor superior el pluralismo político. Y este principio constitucional se señala como requisito fundamental en el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la ley que regula Radio y Televisión Española y en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por eso, el Grupo Parlamentario de Vox presenta hoy esta iniciativa para que se respete y se fomente el pluralismo político en Televisión Española y en las televisiones privadas que operan a través de una licencia pública. Es decir, hoy lo que Vox trata de hacer es proteger un principio constitucional atacado. Todas las afirmaciones que he realizado al principio de mi intervención no son sospechas, ni indicios, ni hipótesis. Son conclusiones sostenidas en estudios objetivos que aportan datos. En nuestra iniciativa se desarrollan dos estudios. En primer lugar, el informe realizado por la consultoría GECA. En este informe se demuestra que durante 2022 hubo un seguimiento tremendamente desproporcionado de los líderes políticos en los informativos de Televisión Española, de Antena 3, de Telecinco y de La Sexta. De tal forma que representantes de la cuarta fuerza política de España aparecieron en las noticias de Televisión Española hasta 7 veces, repito, hasta 7 veces más que los portavoces del tercer partido de España. Y no se trata solo de cantidad, sino también de contenido. Este estudio aborda también los temas que se trataron en los informativos. Así nos encontramos que los informativos de los canales generalistas concedieron durante 2022 más minutos a la muerte de Isabel II que a la subida de precios o la crisis energética. Y el tema que más minutos se llevó, con mucha diferencia, fue un conflicto internacional, la guerra de Ucrania. Por otro lado, un segundo estudio confirma esta sospecha que tienen muchos españoles. En este segundo estudio, realizado por el investigador David Rozado, se comprueba el incremento exponencial en las principales televisiones españolas del número de referencias a conceptos que forman parte de la agenda ideológica de los partidos que sustentan el actual Gobierno. Palabras como machismo, misoginia, homofobia, transfobia, racismo, islamofobia se han incrementado en hasta un 500% en los últimos años. Tanto que las televisiones españolas son las televisiones del mundo que más utilizan este vocabulario, según este estudio. Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué en las televisiones se dedican tantas horas de manera tan obsesiva a planteamientos feministas y de perspectiva de género, pero después dedican tan poco tiempo a informar sobre el incremento del número de violaciones que se están produciendo en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Y otra pregunta.
¿Por qué se habla tanto en los programas de televisión de que los españoles tienen actitudes machistas y racistas, mientras que después esas mismas televisiones ocultan el origen de esos violadores? Y de los datos y las preguntas a las conclusiones. Señorías, no podemos admitir que esta situación sea normal porque no lo es. Esta brecha tan grande entre la opinión televisada y la opinión pública convierte a la democracia española en una entelequia. Que en las televisiones no se le diese espacio a sanitarios que cuestionaban las medidas políticas que se tomaron durante la pandemia silenció a millones de españoles. Que en las televisiones no se hable de las víctimas de la violencia provocada por las políticas de fronteras abiertas silencia a millones de españoles. Que en las televisiones no se hable de las víctimas económicas de las políticas del alarmismo climático silencia a millones de españoles. Que en las televisiones solo se cuente una versión de la historia reciente de España silencia a millones de españoles. Y que en las televisiones de manera sistemática se oculte o se manipule convicciones políticas de una mayoría de votantes silencia a millones de españoles. Hoy los partidos políticos tenemos una oportunidad y un deber de proteger el pluralismo político y con ello uno de los pilares de la democracia. Si se oponen a esta iniciativa de Vox, demostrarán los partidos políticos que están aquí representados que con ellos la opinión real de los españoles no va, que la opinión real de los españoles les da miedo, porque elegirán que la opinión televisada siga siendo un club donde solo accedan los que piensan de una determinada manera. Sin embargo, si de lo contrario apoyan esta iniciativa de Vox, demostrarán con ello que realmente creen en la democracia y quieren que la opinión real de los españoles pueda tener reflejo en las televisiones. En definitiva, hoy ustedes tienen la oportunidad de hacer que en las televisiones de España se vea la misma realidad y se escuche la misma diversidad de opiniones que en sus calles, en sus plazas, en sus hogares, en sus bares y en sus sobremesas. Se trata, en definitiva, de que la opinión televisada se parezca a la opinión pública real. Muchas gracias.